¿Qué tal? Vamos a hablar ahora de las figuras geométricas básicas para poder dar inicio a nuestro curso de geometría plana o geometría euclidiana. Es importante tener claros estos conceptos, estas definiciones, aunque en realidad la mayoría de nosotros las entendemos o ya las conocemos, sin embargo es necesario que las volvamos a analizar. Para iniciar el estudio de la geometría, debemos partir de conocimientos muy elementales y que además son muy obvios para todos. Insistimos, para la geometría plana o euclidiana. Estamos en esta parte, geometría plana o euclidiana. Hay otras geometrías, pero ahorita nos interesa esta. Por eso aquí dice, son conceptos de la geometría euclidiana. Tales conceptos son, entre otros, o los que vamos a ver ahorita, son punto, línea, semirrecta, segmento de recta, recta, plano, rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas oblicuas. La mayoría de ustedes ya las tiene claras, no hay tanto problema, sin embargo, vamos a definirlas para que no nos confundamos y podamos avanzar sin ningún tipo de dificultad. Definir en algunos casos estos conceptos no es tan fácil, ya que formalmente una definición debe ser clara, no dejar dudas, y esto no siempre es muy fácil. Es decir, las definiciones tal cual de estas ideas no son tan fáciles de escribir, pero sí de entender, porque todos tenemos claros esos conceptos. Entonces, aunque la definición no sea tan clara, ya las conocemos. Sin embargo, vamos a tratar de que las definiciones queden muy claras. Sin embargo, es fundamental tener la idea certera de cada uno de estos conceptos, ya que ellos serán la base de toda la estructura geométrica, lo que algunos autores llaman el edificio geométrico. ¿Por qué edificio geométrico? Porque a partir de estas ideas, a partir de estas definiciones, se construyen los demás elementos de la geometría. La geometría tiene una estructura en la cual vamos construyendo una idea a partir de la anterior. Entonces, estas son las más básicas y por lo tanto pertenecen a la base, a la estructura, al cimiento del edificio geométrico. La primera de ellas, de estas ideas, es el punto. Podríamos pensar en un punto como la intersección de dos rectas, y es que efectivamente dos rectas que se cortan lo hacen exactamente en un punto. Creo que todos tenemos clara esa idea. Sin embargo, vamos a poner aquí un par de rectas. Es una línea recta, dibujamos otra línea recta, sea hacia la parte donde la queramos detener, la intersección o el lugar donde se tocan estas rectas va a ser en un punto. Vamos a dejarla acá y podemos observar que se están cortando, tocando, intersectando en este lugar que es el punto. Entonces sí podríamos pensar que un punto es la intersección de dos rectas. Sin embargo, no lo podemos definir así. ¿Por qué razón? El problema evidente es que no podemos definir la parte, o sea, el punto, a partir del todo, que es la recta. Si estamos hablando de un edificio geométrico, necesitamos primero definir el punto para que después tengamos a la recta y no al revés. Para darnos una idea de punto en la estructura geométrica, pensemos en la analogía que se da con los átomos en la materia. La materia está formada de átomos. Las figuras geométricas están formadas de puntos. A estas alturas ustedes ya vieron sus cursos básicos de química y sabemos que la materia está formada por átomos, que tiene protones, neutrones y electrones, pero en fin, tiene átomos. Si los átomos son la estructura básica de la materia, los puntos son la estructura básica de las figuras geométricas. Entonces, con esa analogía creo que queda un poquito más claro. Sin embargo, vamos a definirlo. Se dice, además, que un punto es la figura geométrica que carece de toda dimensión. Esa sería la definición. Un punto es la figura geométrica que carece de toda dimensión. O bien es la menor figura geométrica. Todos tenemos claro ya el concepto de punto. Esto que tenemos aquí es un punto. ¿Sale? Creo que todos lo tenemos claro, sin embargo necesitamos definirlo. El segundo concepto que necesitamos es la línea. Entendemos por línea a la sucesión infinita de puntos. Vamos a considerar el punto que habíamos tomado hace un ratito, el modelo de punto. Si tenemos una sucesión infinita de puntos, si yo me
paso aquí una hora poniendo corazones juntitos, se va a formar una línea. Claro, no está perfecta, pero podemos hacerlo así. Y vamos a terminar formando esta figura que vamos a tener o a definir como una línea recta. Entonces, la sucesión infinita de puntos será una línea. Las líneas solo tienen una dimensión, es decir, lo largo o la longitud. Si los puntos de una línea tienen la misma dirección, entonces hablamos de una línea recta. En caso contrario, hablamos de una línea curva. Que esto quede más claro, ponemos esto es una línea recta y una línea curva, pues tendría que ser diferente. Podemos pensar en algo así. Esto es una línea curva. O podemos pensarlo así. Podemos dibujarlo un poquito más delgado. Esto también es una línea curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las líneas rectas mantienen siempre la misma dirección. Las líneas curvas modifican en determinado momento su dirección. Existen además combinaciones de este tipo de líneas, como sería una línea mixta, una línea quebrada, una línea cerrada, etc. Es decir, existen distintos o diversos tipos de rectas, aunque en realidad a nosotros nos interesa la línea recta y la línea curva en este curso. Las líneas rectas se prolongan en ambos sentidos y de manera infinita. Si se limita en uno o en ambos de ellos, reciben otros nombres. Es decir, la línea recta va a ser así. La flecha nos está indicando que se prolonga en ambos sentidos. Podemos limitarlo en un sentido, nada más se prolonga a la derecha. Podemos limitarlo en el otro sentido, es decir, nada más se prolonga hacia la izquierda, o podemos limitarlo en ambos sentidos, como este. Está limitado en ambos sentidos. Claro, también puede estar de esta manera, puede estar de esta manera, etcétera, ¿no? Las primeras puse en forma horizontal por generalizar, pero en realidad puede estar dirigidos en distintas formas. Bueno, cuando una recta se limita en alguno de sus lados, se llamará semirrecta. Si se limita una recta en ambos lados, se llamará segmento de recta. Es importante que estos conceptos queden claros, por eso los vamos a poner aquí. Estos últimos son fundamentales en muchas de las figuras geométricas y por lo tanto los indicamos. Este es un segmento de recta, lo podemos volver a dibujar. Este es un segmento de recta. No se prolonga en ningún lado. El segundo es una semirrecta, se está prolongando hacia la derecha de manera infinita. La flecha nos dice que va a ser de manera infinita. Y la tercera figura será entonces una recta, porque se está prolongando en ambos sentidos. Insistimos, la flecha nos indica hacia dónde se está prolongando. Tenemos segmento de recta, semirrecta y recta. También insistimos que las figuras pueden ser orientadas en otros sentidos. Vamos a hacer los segmentos de recta, es un segmento de recta, o puede ser así, puede ser pequeño, puede ser muy grande y en distintas direcciones. La semirrecta puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, de muy distintas formas. La idea es que solamente se prolongue en uno de los lados. La flecha nos está indicando hacia qué lado se prolonga y la recta va a ser infinita, se va a prolongar en ambos sentidos. Podemos tenerla así, podemos tenerla de esta manera, de muy diversas formas. Las dos flechas nos indican que se está prolongando en ambos lados. Por lo tanto, estos serán ejemplos de rectas. El plano. Para darnos una idea de un plano, pensemos primero en una cantidad infinita de rectas y que además no se toquen. Si estas rectas se unen entre sí, es decir, si los espacios que las separan desaparecen, entonces tendremos un plano. Si la unión infinita de puntos genera una recta, la unión infinita de rectas genera un plano. ¿Cómo quedaría esta idea? Hace un momento pusimos los corazones para formar los puntos, bueno, una recta. Lo hicimos así.
Fuimos juntando corazoncitos y nos formó una línea recta. Es decir, la unión de todos estos corazones nos iba a dar una línea recta. Bueno, ahora, ¿qué sucedería si nosotros tenemos una cantidad infinita de rectas? Bueno, vamos a dejarlo aquí con un segmento. Y tenemos estos segmentos y nos imaginamos que los espacios entre ellos se separan, entonces podríamos pensar en algo así. A ver si podemos. No se juntó tanto. Quizá por efecto de la computadora no se puede. Bueno, cuando menos aquí ya los contamos más. Y si separáramos totalmente esos espacios, definitivamente tendríamos un plano. Entonces, la sucesión infinita, recuerden que la infinidad es algo que no tiene límite, la sucesión infinita de rectas nos va a generar un plano. Una idea más certera de plano nos lo dará cualquier pared del salón de clase, incluso el pizarrón, solo que en estos casos los planos estarían limitados y la verdad es que un plano debe ser infinito. Existen algunos postulados importantes referidos a los planos, es decir, por 3 puntos no alineados pasa un solo plano. Vamos a colocar nuevamente nuestros corazoncitos. Tenemos 3 puntos no alineados. Por estos 3 puntos va a pasar un plano. Todo lo que los contiene va a ser un plano. Entonces, es uno de los postulados que se refieren a los planos. Por 3 puntos no alineados pasa un solo plano y ningún otro más. Si una recta tiene 2 puntos comunes con un plano, entonces toda la recta estará contenida en él. Vamos a suponer que este es el plano. Yo tengo aquí un punto, aquí tengo otro punto. Los 2 puntos se unen a partir de una recta. En este caso estamos ejemplificando con un segmento de recta. Entonces todo el segmento, o toda la recta, si lo hacemos de manera infinita, estará contenida en el plano. De esa manera tenemos entonces los postulados que nos hablan de planos. Algunos de los postulados. Hay más cosas que tendrían ustedes que hacer de tarea. El espacio geométrico no pertenece a la geometría plana, tal cual, aunque sí se va a utilizar. Pero para construirlo podemos pensar en una sucesión infinita de planos que se superponen entre sí. Imagínense ustedes una idea típica y fácil, un colchón. Ya ponemos encima otro colchón y otro colchón, una sucesión infinita de colchones, eso sería un espacio geométrico. Entenderemos entonces que la geometría plana es la parte de la geometría que estudia las figuras y sus propiedades que se forman en un plano, es decir, en 2 dimensiones. De las figuras geométricas, quizá la recta sea de las más importantes. Las rectas pueden presentarse de manera individual o bien por parejas. Cuando tenemos 2 rectas en un plano cartesiano, podemos establecer entre ellas distintas relaciones. Las más comunes son, y estas también seguramente las recuerdan, rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas oblicuas. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Definimos a estas rectas como aquellas que se encuentran siempre a la misma distancia. Podemos definir también a las rectas paralelas como aquellas que por más que se prolonguen, nunca se tocan. Es decir, están siempre juntas, pero sin tocarse. Tenemos una línea. Bueno, vamos mejor a ponerla, este es un segmento, mejor vamos a ponerla como una línea recta. Esta es una línea. ¿Cómo tendríamos una paralela? Tendría que ser así. Ahí está. Porque si la ponemos así, va a llegar un momento en que se toca. Tiene que ser de tal manera que se extiendan en forma infinita y nunca se tocan. Estas serían rectas paralelas. Nunca se tocan. Ahora, ¿cuáles son las rectas perpendiculares? Bueno, antes de eso, es evidente que la relación de paralelismo se puede presentar en 2 o más rectas. Estas 3 rectas son rectas paralelas y podemos agregarle más si quisiéramos. Y bueno, trazándolo bien, claro está. Esta también podría ser una paralela y ya tenemos 4 rectas paralelas. Entonces, las paralelas pueden ser infinitas también. Ahora, podemos observar el paralelismo de 2 rectas en muchas construcciones cotidianas. Por ejemplo, las orillas de una mesa, siempre y cuando sea cuadrada o rectangular. Las paredes opuestas de un salón, sí también tienen la forma tradicional rectangular.
los lados opuestos de una regla, etcétera. Todas esas son rectas paralelas. La relación de paralelismo se presenta también en diversas figuras geométricas. Aquí tenemos un rectángulo. El segmento, el lado A sería el paralelo al lado B. Y este lado que tenemos acá, que lo vamos a marcar, este lado sería paralelo a este otro. ¿Vale? Entonces también tenemos una relación de paralelismo en las figuras geométricas. En este caso decíamos los lados A y B de la figura anterior son paralelos y se va a representar con este símbolo. A es paralelo, este símbolo es paralelo, A es paralelo a B. Ahora, las rectas perpendiculares. Definimos a estas rectas como aquellas que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Aquí nuevamente nos pasa el mismo problema. No podemos todavía definir, aunque con eso nos queda claro, no podemos definir las rectas perpendiculares a partir de ángulos, porque todavía no definimos el ángulo y esa es una estructura geométrica que nos indica de que debemos construir las cosas desde las partes más básicas. Entonces, estamos construyendo aquí rectas perpendiculares sin considerar el ángulo. ¿Cómo podríamos verlo? Fíjense, si estamos tomando segmentos, este que está aquí ya no sería perpendicular. ¿Por qué razón? Porque la segunda recta que estamos tomando se inclina más hacia la estrella que hacia el corazón. Entonces ya no puede ser una recta perpendicular. Ahora podemos tomar esta. En este caso, la recta, la segunda, se inclina más hacia el corazón que hacia la estrella y por lo tanto no es perpendicular. La idea, sin necesidad de definir ángulos, es que no se incline más hacia un lado que hacia otro. Si queda exactamente en el centro de los dos extremos, entonces podemos pensar que es un par de rectas perpendiculares. Entonces vamos a definirla sin tomar en cuenta este concepto de los ángulos. Y tenemos acá, como el concepto de ángulo es posterior, se acostumbra a definir a las rectas perpendiculares como aquellas en las que una se inclina más de un lado, no se inclina más a un lado que al otro. En este caso, la recta AB o el segmento AB no se inclina más hacia D o hacia C. Está exactamente en la mitad y por lo tanto las rectas AB y CD son perpendiculares. Claro, aquí serían segmentos de recta porque les falta ponerle la flechita que extienda ambas rectas. Para representar la relación anterior se utiliza la notación AB, el segmento AB es perpendicular, este símbolo es perpendicular al segmento CD. Ejemplos de rectas perpendiculares o segmentos perpendiculares los observamos de manera cotidiana, en forma cotidiana, por ejemplo, en los lados continuos de una mesa, siempre y cuando sea cuadrada o rectangular, las paredes continuas de una habitación, de un salón, etcétera, esas son perpendiculares. La relación de perpendicularidad se presenta también en diversas figuras geométricas. Tenemos nuevamente el rectángulo de hace rato, tenemos el lado B y el lado A, forman acá un ángulo de 90 grados o bien no se va a inclinar más a un lado que el otro y por lo tanto los lados A y B de la figura anterior son perpendiculares. Por último, en este caso vamos a definir las rectas oblicuas. Definimos estas rectas como aquellas que se cortan formando ángulos distintos de 90 grados o bien que se inclina más a un lado que al otro. Existirán diversas inclinaciones en estas rectas. Yo tengo aquí una recta. ¿Cómo puedo construir una oblicua? Pues puedo inclinarla así, o aquí, o acá, o puedo inclinarla en cualquier lado. Entonces, esta sería una recta oblicua. Bueno, este ya no, pero la que quedó fue a final de cuentas una recta perpendicular, pero vamos a dejar una recta oblicua. Bueno, nos falta ya nada más terminar este concepto y terminamos. Permítanme, dejamos dos dibujos. Al igual que en el caso de las rectas perpendiculares, se acostumbra a definir a las rectas oblicuas sin considerar el concepto de ángulo como aquellas en las que una se inclina más a un lado que al otro. No existe una notación específica para esta relación. Y estas son un par de rectas oblicuas. Bueno, continuamos la siguiente clase.